Han dado inicio las entrevistas a los candidatos con el fin de revisar que las personas propuestas cumplan con los requisitos de capacidad, experiencia, legales y de elegibilidad, y posteriormente la Comisión de Educación realice el dictamen correspondiente donde se determine la designación de un candidato de cada terna. Ahora daremos paso a las entrevistas de esta segunda terna de candidatos por parte de la Comisión de Educación. Acompáñenos. El interés ha sido la evaluación de aspectos intelectuales, emotivos y de las personas, tanto de personas jóvenes, niños, como de personas adultas. Mi primer interés fue evaluar la parte intelectual de las personas. Como evaluador que después me fui desarrollando, mi interés ha sido la evaluación del aprendizaje en todas las edades. Y puedo decir que he realizado evaluaciones desde el maternal hasta el posgrado, pasando por todos los grados intermedios. Es decir, conozco absolutamente todos los niveles educativos de los estudiantes o de los niños, desde el maternal, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y doctorado. Como evaluador de la educación, mi interés ha sido el desarrollo de instrumentos de evaluación educativa, la elaboración y diseño de pruebas, encuestas, escalas, así como los procesos para validar y legitimar dichos instrumentos. Me he interesado muchísimo en el desarrollo de la tecnología digital, básicamente aplicada a la evaluación, en donde hemos podido tener avances sustantivos a nivel nacional. Para darles una idea de mi trabajo en materia de evaluación y elaboración de instrumentos, en un principio, cerca de los años 70, realicé y desarrollé un diagnóstico académico para estudiantes de primaria para conocer cuáles eran los problemas que presentaban a la hora de salir de su escuela, es decir, a la hora de terminar los niveles de primaria. Durante mi maestría en la Universidad de Washington me dediqué a desarrollar instrumentos para identificar problemas de aprendizaje también en estos niños, en este caso niños norteamericanos, y trabajé en un programa muy interesante donde lo que hacíamos era buscar, identificar los problemas y después poderlos resolver. Posteriormente desarrollé un examen de habilidades y conocimientos básicos que hoy se conoce como SCOBA, con una interfaz computarizada, y a mi manera de ver, pues es el primer instrumento que se utilizó en México para evaluar a estudiantes en forma masiva con medios electrónicos. Esto fue mi tesis doctoral. Después hicimos un examen para diagnosticar el nivel de matemáticas con que ingresan los estudiantes a la licenciatura y el bachillerato, y con ello poder remediar estos problemas. Posteriormente estuve de 2004 a 2008 trabajando como director de pruebas y medición del propio INE, y ahí me tocó diseñar y coordinar los trabajos de lo que hoy se llaman exámenes de la calidad y el logro educativo, SCALE, que por hoy utiliza el INE para evaluar a los escolares de tercero de preescolar, tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria en todas las asignaturas básicas del currículum mexicano, básicamente español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Recientemente hemos terminado una versión nueva al regreso a mi universidad, en donde alineamos todos los contenidos a las reformas curriculares de primaria, secundaria y bachillerato, en donde utilizamos muy alta tecnología para evaluar a los estudiantes, eliminando el formato de opción múltiple, es decir, aquel que el estudiante tiene que seleccionar una opción. Y estamos evaluando lo que le llaman respuestas construidas o auténticas. Adicionalmente he trabajado como asesor en dos grandes proyectos internacionales que utilizan encuestas de opinión para evaluar las percepciones de los estudiantes, los maestros y directores. Uno de ellos es el estudio PISA 2012, que se acaba de terminar, y otro es el estudio TALIS de 2013, que está
en proceso. En ambos soy parte del único, por supuesto, persona de Iberoamérica que trabaja en esos grupos de asesores. He trabajado también en estudios nacionales para identificar variables de contexto de los estudiantes que afectan el rendimiento académico y con las cuales podemos atribuirles las razones por las cuales los estudiantes obtienen distintas calificaciones o distintos resultados de aprendizaje. Finalmente, en el tema de validez, que es el aspecto probablemente más importante de todas las evaluaciones, uno puede hacer una evaluación, pero no tiene validez. Y eso ocurre mucho en las evaluaciones nacionales o internacionales, donde nosotros comparamos, por ejemplo, a estudiantes de Alemania con México, o estudiantes de Baja California con estudiantes de Chiapas. Ese es un problema muy importante cuando uno compara los resultados, porque toma decisiones que en la gran mayor parte de las veces, no son válidas. Y estamos trabajando en un grupo Holanda, Noruega, México, Estados Unidos, Dinamarca, son como unos 8 o 10 países para poder estudiar y analizar cuáles son las mejores formas de validar las comparaciones que se utilizan. En síntesis, yo diría que mi contribución a la estructura del INE sería eminentemente de carácter técnico y metodológico, sin el cual estoy seguro no es posible realizar evaluaciones de gran escala, que sean confiables, que sean válidas y que sean justas, y por lo tanto que puedan ser legítimas socialmente. Mi trabajo en el INE será hacerme cargo de que las evaluaciones que ha desarrollado hasta ahora sigan cumpliendo con estos estándares altos de calidad. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo Koff. Escucharemos ahora al doctor Ángel Díaz Barriga. Buenos días. Divido mi presentación en dos partes. La idoneidad de mi candidatura, en mi opinión, obedece en primer lugar a mi formación académica, egresado de normal básica y superior, así como de ambientes universitarios. Haber trabajado en todo el sistema educativo, desde la educación primaria, educación secundaria, educación normal, hasta educación superior y posgrado. Inicié mi vida académica en educación primaria. En la educación normal llegué a tener hasta 34 horas de clase a la semana, con lo cual sé las dificultades que enfrenta un profesor cuando tiene que preparar clases para numerosos grupos. He trabajado más de 150 talleres a docentes en todos los niveles en el país y en el extranjero, y creo que esto me ha dado ante los profesores mexicanos y también del extranjero, pero quiero hablar de mexicanos, un buen reconocimiento profesional. Mi investigación me ha llevado a tener una visión amplia de la evaluación, reconocer que la evaluación no se limita a exámenes, sino reconocer también que en la evaluación hay escuelas de pensamiento, que es diferente la evaluación del aprendizaje que la de la docencia, que la acreditación de programas o que la evaluación institucional. Creo que soy de los pocos especialistas mexicanos que aborda la evaluación en una dimensión que contempla todas sus especificidades. Y tengo experiencia de gestión en conducción institucional. En cuanto a lo que pienso hacer en caso de ser designado en la Junta de Gobierno del ICNE, yo creo que lo primero es reconocer la importancia de un trabajo colegiado en esta Junta de Gobierno. Ayer vimos cómo nosotros representamos distintas visiones de la evaluación, visiones más sociológicas, más psicométricas, más pedagógicas. Yo creo que el integrar una junta que contenga estas distintas visiones va a enriquecer necesariamente el trabajo del INE. Segundo, el desarrollo de la autonomía del instituto para promover proyectos de evaluación que tengan efecto a mediano plazo. Si los que estudian reformas educativas dicen que una reforma educativa tiene impacto en no menos de 5 años, yo creo que los proyectos de evaluación, y está mostrado, evaluar cada año en realidad no contribuye a mejorar el desempeño del sistema. La evaluación también debe de tener sus tiempos para poder identificar dónde está la mejora que se realiza. Tratar por constituir una autonomía administrativa en el marco de las normas que rigen al sector público, tanto para lo que tiene que hacer el INE de conformar un sistema nacional de evaluación, como en particular
los lineamientos en los que tiene que establecer y lograr que en el país se racionalice la evaluación. Se gasta mucho en evaluación en el país, se gasta mucho en PISA, se gasta mucho en la prueba enlace, y los resultados que obtenemos de esta inversión no se traducen en una inversión social. Modificar algunos elementos de la prueba Scale con el fin de acercarla más al currículo, y también hacer lo que ayer decía, pruebas paralelas, y al mismo tiempo buscar que desde la SEP se lleven a cabo talleres con maestros sobre estos resultados. Hay un tema muy importante. Yo se lo escuché a un profesor de Noruega, cuando se estaba implantando la evaluación, la acreditación en esos países. Decía, cuando a uno de nosotros tiene un policía de tránsito, va manejando y tiene un policía de tránsito detrás, lo primero que hace es ver el velocímetro, porque piensa, ¿estoy excediéndome o no me estoy excediendo en tránsito? El problema cuando hablamos de evaluación es que a quien le decimos que va a ser evaluado, lo primero que le surge es miedo y desconfianza, y tenemos que entenderlo. Y el gran reto yo creo que va a tener el INE con los usuarios de la evaluación es transformar esa desconfianza en verla como un servicio. Yo creo que si logramos en una primera etapa del INE transformar esa desconfianza en términos de que me evalúan para señalarme, me evalúan para colocarme en un lugar, hacia me están evaluando para colaborar en mi desarrollo o para colaborar a que yo pueda trabajar mejor con mis alumnos, será un éxito fabuloso. Trabajar en la evaluación de docentes, y yo dejaría aquí, sobre todo quisiera enfatizar esta idea. Creo que si el INE no se gana la confianza de la sociedad, de las autoridades educativas, que creo que la tiene, pero también de los maestros, como los principales usuarios, y de los alumnos. O sea, cuando uno le pregunta a los jóvenes de secundaria, ¿qué piensas de la prueba que te están aplicando? Los jóvenes dicen cualquier cosa, pero no que consideren que esa prueba está retroalimentando su aprendizaje. Yo creo que son los lugares donde tenemos que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rogelio Díaz Barriga. Cerramos esta parte preliminar con la intervención del doctor Pedro Alejandro Flores Crespo. Bien, buenas tardes. Reitero mi agradecimiento por estar aquí y pues para iniciar una de las funciones primordiales del legislativo, que es pues el debate y el intercambio de opiniones. Yo tengo 4 puntos en estos 5 minutos que nos ofrecen. El primero es por qué tendría o por qué pienso yo que podría ocupar un lugar en la Junta de Gobierno del INE. La primera razón es que mi vocación es académica y los académicos tenemos un sistema, un código en el cual buscamos la objetividad, buscamos la discusión a través de la evidencia científica, sabemos y podemos tener un juicio propio e independiente, y esto se liga con lo que ayer expuse en el sentido de fortalecer y cuidar la autonomía del INE desde adentro. Esto creo me parece una cosa muy importante de remarcar, y tengan ustedes la seguridad que yo no tengo relación con ninguna agrupación política, ni magisterial, ni ningún tipo. Tengo un juicio propio y una independencia vivida a través de una trayectoria académica de 10 años aquí en México. Segundo, creo que es necesario un entreveramiento generacional dentro de la Junta de Gobierno del INE. Como lo vimos ayer, yo estaba frente a mis maestros, junto a la gente que ha aprendido y junto a la gente que me ha enriquecido en muchos sentidos en mi carrera académica. Sin embargo, creo que la función de la evaluación dentro del nuevo sistema político, dentro de las nuevas condiciones institucionales y políticas que tiene el país, sí requiere una renovación de mirada en este sentido. Y por eso pienso que podría yo estar compartiendo con mis colegas de mucha amplia experiencia y de mucho reconocimiento, y con algunos de ellos con un aprecio intelectual, ese espacio. Tercero, yo he formado parte del comité del Consejo Técnico del INE desde 2008 y creo que he identificado desde un punto de vista de análisis de política los problemas a los que se ha enfrentado el INE recientemente, no solamente problemas técnicos, sino políticos, como lo dije ayer, la capacidad que tendrá el INE, ¿no?, para que la autonomía la ejerza dentro de un nuevo marco institucional que es complejo. La autonomía
esa autonomía técnica, de independencia, pero no puede ser separación de los otros actores, porque nos podemos aislar y puede volver a ser la evaluación irrelevante. Y creo que esto es importante destacarlo. Esa es una parte política, ese es un punto político que yo destaqué ayer y que aquí se los quisiera manifestar otra vez. Lo segundo, creo que es una cuestión organizacional. Creo que con el trabajo que han hecho colegas que están aquí junto a mí, que han hecho las pruebas, que son pruebas como las de Scale, rigurosas, muy bien hechas, que están alineadas a currículums, al menos las de educación básica, que sí nos permiten saber qué está haciendo el sistema educativo. Bueno, esas pruebas creo que son muy importantes, muy relevantes, pero necesitamos otra organización dentro del INE para poder hacer que esas evaluaciones, esas pruebas, esos indicadores que próximamente, el próximo martes se presenta el panorama educativo, se utilicen. Y no es solamente llevándoles el panorama o haciendo presentaciones o mesas públicas a las autoridades. Son otras formas de organización que, como también ayer defendí, era importante impulsar los talleres con los maestros para que las escuelas, los maestros, los directores tengan una referencia distinta a lo que han hecho a lo largo de su vida y puedan tomar mejores decisiones en favor de toda su comunidad escolar. Y el punto técnico, que también lo he identificado estando dentro del Departamento de Indicadores Educativos, como lo dije ayer, es uno, saber si estamos midiendo realmente lo importante y si eso puede llevarnos a otro tipo de dimensiones aún más importantes. Desde mis estudios de doctorado he tratado de ver otras dimensiones de evaluación que no son comunes, como está en mi estudio, y creo que es importante avanzar en una nueva generación de indicadores que nos permitan tener un juicio global y muchísimo más acertado de cuál es la función de la educación dentro de esta sociedad actual. Y me refería específicamente a indicadores de pertinencia y de proceso escolar. Y para terminar, diría que yo hice un doctorado, tengo 10 años trabajando en el Instituto de Investigaciones de la Ibero, pero sí he analizado y he tratado de analizar los tres sistemas o niveles educativos. Empecé con mi tesis de doctorado en educación superior, tratando de ver si la educación tecnológica proveía de capacidades a los jóvenes para llevar su vida como ellos eligen y valoran. Fue un estudio que estuvo supervisado por Amartya Sen, que es un premio Nobel, fue mi lector externo de la Universidad de Cambridge. Después empecé a hacer estudios sobre equidad en educación superior, específicamente sobre los programas de apoyo a la interculturalidad. Después vi la necesidad de analizar la educación básica y la educación media superior. En la educación media superior, junto con mi colega Carolina Mendoza y con Silvia Schmelkes, llevamos un estudio para ver por qué los jóvenes estaban desertando en los colegios de bachilleres del estado de Campeche. El estudio está próximo a publicarse. El estudio fue un estudio muy amplio, con cuestionarios y entrevistas para ver cuáles eran las causas de la deserción de los jóvenes. Y ahí una de las cosas más interesantes que se reveló es que una de las causas por las cuales los jóvenes desertan es por los rígidos esquemas de evaluación que se tienen de su aprendizaje. Parece, como diría un colega que está aquí presente, carrera de obstáculos la trayectoria de los jóvenes en el nivel medio superior. Y por último, la educación básica. ¿Qué he hecho en la educación básica? Aquí traigo un libro que trata de la implementación de políticas y analizó específicamente, con el enfoque de redes de política y de coaliciones de Paul Sabatier, la implementación de los concursos de oposición que se derivaron de la Alianza por la Calidad de la Educación. Uno de los resultados más evidentes, no entrevistamos de manera amplia a maestros, no fue una muestra representativa, pero una cosa que surgió de este estudio fue: los maestros no tienen miedo a evaluarse, pero sí tienen un punto cuando dicen hay que evaluarse de una manera distinta como lo están haciendo, y aquí coincidiría con mis colegas, en el sentido de que un examen
como el que se aplicó para este tipo de políticas fue muy limitado, muy controversial, y aquí es donde vemos que lo técnico, es decir, un examen que se diseña mal y que se califica mal, y que se va a dar los resultados mal, puede afectar muchísimo las políticas públicas y el avance educativo. Esto es lo que yo he hecho, y recientemente estoy haciendo un estudio sobre participación social en las secundarias de México y el uso de la evaluación con el propósito de saber por qué la participación social en México no puede desplegarse como debería, a pesar de que tiene 20 años en la Ley General de Educación. Y de aquí, para terminar, recojo una lección de la reforma. La ley, que ahora está consagrada a un sistema de servicio docente, de desarrollo docente en la ley, da estabilidad a las políticas, no les da eficiencia. Y la eficiencia la tenemos que construir con estudios, con análisis y con otros abordajes y perspectivas. Y por eso, pues, es que estoy aquí y agradezco muchísimo la oportunidad de hablar ante la tribuna de la Cámara Alta y ante todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Flores Crespo. Vamos a proceder ahora a las preguntas de los senadores y senadoras. Iniciamos con el senador Raúl Morón, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Saludo con mucho afecto a mis compañeras senadoras, a mis compañeros senadores, y también saludo con mucho aprecio a los compañeros que integran, a los doctores que integran esta terna. Agradecerles mucho sus aportaciones desde el día de ayer. Estuvimos muy atentos a las mismas y sin ninguna duda son aportaciones muy valiosas. Muy valiosas. Nos han metido en una dificultad al Senado de la República porque la solidez de cada uno de ustedes en cuanto al currículo, a la preparación, a la experiencia es muy vasta. Y aquí vamos a tener que tomar algunas decisiones que va a ser difícil tomarlas. Yo creo que México está en la oportunidad de poder reconstituir el sistema educativo nacional y poder, si es posible, reorientar el modelo educativo, porque a juicio de muchos, en este momento México atraviesa por un momento extremadamente complicado, y una reforma como la que se está planteando, aunque tiene nada más dos vertientes, creo que es un paso muy importante para poder iniciar todo un proceso que nos permita la discusión a fondo de lo que debe enseñarse. El modelo educativo tiene que tener objetivos, y los objetivos son los del país, son los de la nación, y por eso es fundamental que estemos muy claros de los objetivos que tiene este modelo educativo, que a juicio de muchos no están claros. Y obviamente la evaluación también tiene que tener objetivos. Hay muchos que piensan que la evaluación del sistema educativo fundamentalmente debe circunscribirse a la evaluación, como se ha estado mencionando mucho, de alumnos y maestros. Y yo creo que esa es una parte. La evaluación debe jugar un rol más integral. Tiene que evaluar a todos los componentes, y la reforma eso dice. La evaluación de todos los componentes del sistema educativo, no nada más son maestros y alumnos, son el papel de padres de familia, es la infraestructura, es el programa de estudios, es la currícula, son los libros de texto, o sea, son el ambiente sociocultural, económico que alrededor de la escuela se genera, son las condiciones en que llegan los jóvenes, los niños a recibir educación. Entonces, todo eso creo que debe formar parte de los objetivos y de las metas que debe tener el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y obviamente la conjunción, la síntesis de estas evaluaciones nos va a arrojar un diagnóstico que va a permitir sin ninguna duda orientar o reorientar el sistema educativo. Vamos a avanzar en estas partes que son, yo digo, un primer paso. Es una reforma administrativa importante, pero falta la reforma de fondo, la reforma de contenidos programáticos, que creo que es a lo que tenemos que aspirar, y ustedes van a jugar, los que integren esta Junta de Línea, un papel fundamental. Pero ¿cuáles creen ustedes que deben de ser esos objetivos? O sea, la prueba estandarizada ha sido muy criticada porque a juicio de muchos no refleja estas condiciones que he hablado para poder arrojar un resultado adecuado, y las decisiones que después de la evaluación se toman, pues no pueden nada más ser de premios y castigos. O sea, la evaluación debe de plantearse objetivos diferentes. Entonces, pues preguntarles a ustedes, ¿cómo creen que tiene que realizarse una evaluación que efectivamente sirva al sistema educativo nacional
donde los maestros puedan tener esta confianza, esta certidumbre y no esta incertidumbre que está generando esta reforma. Yo sostengo, por último, que no puede haber una reforma educativa sin la participación de los maestros y de la gente interesada. Y esta reforma está construida desde acá, no hay participación de ahí abajo. Gracias. Vamos a proceder en el orden en que iniciaron su presentación preliminar. Doctor Bacov, por favor. Perdón, es una pregunta muy general y por supuesto muy pertinente, es decir, cómo instrumentar un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que sea pertinente para el país, para la toma de decisiones y que nos ayude a mejorar la calidad de la educación. Es en términos generales la pregunta como yo la entiendo. Es una pregunta que no ha sido respondida por los distintos países. Los distintos países, el que ustedes gusten mencionar, Finlandia si ustedes quieren, el que ustedes crean, han hecho esfuerzos distintos de acuerdo a los componentes contextuales, sociales, políticos y desarrollo económico que tienen para poder dar respuesta a ello. Pero finalmente yo diría que en México nos hace falta tener a un instituto que sea capaz de generar información válida, confiable, pertinente, justa, que dé los elementos suficientes para que el Estado, la Secretaría de Educación Pública y otras secretarías que puedan colaborar con ello, puedan instrumentar políticas educativas que atiendan los problemas que nosotros detectamos o que se pueden detectar. Yo diría que el INE es como un gran laboratorio de análisis clínicos, que el médico es nuestro sistema educativo y que el laboratorio tiene que dar con precisión y confianza los resultados que nos están pidiendo y para ello con ello poder tomar decisiones adecuadas. Pero hasta ahí no queda, el INE pudiera finalmente poder evaluar si esas decisiones, si esos programas o políticas educativas atendieron finalmente a los resultados desde los cuales partieron. Entonces una función que tendría el INE en este sentido no solamente es ver cuál es el diagnóstico actual de las condiciones, sino también poder juzgar si las políticas y los programas digamos en materia educativa para atender esos problemas fueron o no eficientes. Yo lo dejaría así en una cuestión muy breve. Gracias. Doctor Díaz Barriga, por favor. Yo creo que el principal objetivo del INE tendría que ser ofrecer información que ayude a la comprensión de lo que acontece en el sistema educativo entre sus diversos actores, esto es, fundamentalmente alumnos y maestros, pero también instituciones escolares y también proyectos o programas educativos, en particular reformas educativas. En cuanto a creo que sobre este objetivo general habría que ir después determinando algunos objetivos más específicos. En cuanto a las etapas, yo creo que el INE ya ha cubierto una etapa, no digo que debe desaparecer, probablemente debe mantenerse, pero debe mantenerse logrando que el país asuma una racionalidad frente a ella, que es la aplicación de la prueba Scale. El que la prueba Scale del INE sea censal, el que la prueba Scale del INE no se aplique cada año a todos los grupos, creo que es muy importante y esto debe mantenerse y de alguna manera reemplazar la práctica actual de aplicar la prueba enlace. Creo que tiene que establecer una etapa donde pase a hacer evaluaciones escolares también, o sea, evaluaciones de las escuelas, desde 3 elementos: en qué contexto está cada escuela, cuál es su infraestructura, y algo mucho más complicado, que es cuál es el ambiente académico que la escuela ofrece. A mí me parece que las 2 primeras aproximaciones son importantes, pero esta tercera es fundamental. ¿Cómo se ha integrado? O sea, ¿qué antigüedad tienen los profesores en la escuela? ¿Hasta dónde pueden trabajar como un colectivo escolar o trabajan solo como individualidades dentro del trabajo educativo? Yo creo que este tipo de evaluación no se ha hecho. Decir que se puede hacer en 1 año, en 2 años es un absurdo. Yo pienso que esta tendría que ser una meta de mediano plazo que se podría asociar a los resultados educativos que se obtienen en Scale.
Esto es, probablemente se pueda empezar con aquellas escuelas que tienen o donde se muestra, o regiones donde se muestra mayor deficiencia en el aprendizaje. En tercer lugar, tiene que establecer también etapas para la evaluación de docentes. Y en la evaluación de docentes me parece que una primera etapa tiene que abrirse con lo que ayer se denominó evaluación formativa. Esto es, una primera etapa donde el docente vea en la evaluación el reflejo de lo que está haciendo, que sirva efectivamente para que haga un análisis de qué logra y qué no logra con sus alumnos. Probablemente en esto haya que hacer otras cosas, como establecer lo que en Chile llamaron marco de buenas prácticas docentes, y entonces un documento como el chileno, marco de buenas prácticas docentes, puede ayudar al profesor a decir, a ver, si me van a juzgar respecto a cómo hago mi planeación, ¿qué me van a juzgar? Si me van a juzgar a cómo trabajo con mis alumnos, ¿qué me juzgan de eso? Si me van a juzgar a qué resultados obtengo con mis alumnos, ¿qué me juzgan de ello? De suerte que dándole al profesor esta información, el profesor pueda tener elementos para ir mejorando su práctica. Y finalmente yo creo que también el INE tiene que evaluar las reformas educativas. Probablemente promover estudios. Se ha hecho una reforma 2004, 2006, 2009, 2011, una reforma que se llama por competencias, que articula el sistema de educación básica, pero que también tiene problemas, pero que también no logra que los profesores asuman la noción de competencias. No es un problema solo de los profesores. Estudiemos si la reforma tiene o no tiene problema. Y junto con todo esto, me parece que el INE tiene que coadyuvar con la autoridad educativa en términos de decir, si todo esto que estamos haciendo no logramos que pase a talleres de trabajo con docentes, a talleres de análisis, todos los docentes tienen que cursar un curso obligatorio, sobre todo en primaria, antes de empezar el ciclo escolar. En vez de que sea un curso que la SEP inventa para cumplir formalmente con ello, tendría que ser un espacio de reflexión donde los docentes trabajaran esta información que les permitiera programar lo que van a hacer. Bien, a ver, 3 puntos. Uno, creo que hay que tener claro que hay un referente normativo de lo que es la educación. Ese referente normativo está en la Constitución, está en los programas sectoriales que ustedes van a discutir con el grupo gobernante y que es parte de una pluralidad, y eso es una visión de la educación. ¿Qué hace el INE? Entonces, evaluar que esa visión normativa, que esa visión general se cumpla. Hay, creo que distinguir entre el marco normativo de la educación y el esfuerzo evaluativo, que es lo que hace el INE. Eso es lo primero que diría. En el esfuerzo evaluativo creo que hay una cosa muy interesante que es importante destacar, que es que los referentes que esté generando el INE se comuniquen de una manera apropiada, transparente, abierta y con la suficiente claridad para que los distintos grupos sociales vayan sensibilizándose en relación a cómo está la educación en México. Eso creo que puede ser un motor de cambio y de cambio educativo. Ya vimos que los pactos corporativos no funcionan, son onerosos, son ineficientes. ¿Qué tenemos que hacer? Otro esquema de gobernabilidad democrática distinto, y en ello el INE sí juega una parte importante, porque va a ser el que ponga la información científica, la evidencia científica de cómo está la educación. Y en ese momento hay muchos esfuerzos y muchos grupos que estarían interesados en tomar esa información y empezar a hacer interpelación pública e interlocución pública con las autoridades educativas federales y estatales. Creo que esto es una cosa muy importante. La concientización que pueda generar el INE sobre la situación que tiene la educación en México es clave para el cambio educativo, y es clave porque parte de la sociedad. Segundo punto, ¿qué hay acerca de los exámenes, de las pruebas, etcétera? Yo creo que sí, hay que hacer las evaluaciones a los docentes a gran escala, pero se tienen, a partir de esos referentes de gran escala, que empezar a trabajar
muchísimo más en términos cualitativos, es decir, información dentro del aula, y muchas de las cosas que propone el documento de mejorar las escuelas, ¿no?, que fue compilado por Silvia y Carlos Mancera, creo que es una propuesta muy interesante para saber cómo poder hacer evaluación integral dentro de nuestros sistemas educativos, que no es nada pequeño. Estamos hablando de Finlandia, de otros países que son pequeños, pero México es gigante, es muy grande. El esfuerzo de evaluación, el esfuerzo de diseminación, el esfuerzo de llevar servicios educativos es realmente complejo. Y creo que ahí hay una propuesta seria, integral, de que hay diferentes formas de hacer evaluación, como digo, a gran escala, pero también utilizando metodologías cualitativas que son más caras, ¿no?, que son más caras, y que ahí sí tendríamos que pensar que los recursos estén dispuestos para, si queremos hacer una buena evaluación de profesores, debe haber recursos técnicos y financieros y materiales para el INE. Tercer punto, creo que es muy importante que empecemos estudios longitudinales dentro de la evaluación. ¿Cómo saber si una reforma funcionó? Solamente tenemos que ver si hay, o podemos estudiar al mismo grupo que estuvo sujeto a esa reforma en diferentes tiempos, pero a lo largo del tiempo. Inglaterra lo hace de una manera brillante. Nosotros no lo podemos hacer porque la información no está consolidada. Esas son evaluaciones que hay que proponer dentro de la estructura del INE para podernos responder las preguntas que son muy básicas. ¿Funcionó o no la reforma de 2004 de la educación secundaria? Hace poco en una reunión con el antiguo subsecretario de Educación nos decía, no sabemos si funcionó o no. Son 10 años. ¿Cuántos niños pasaron por ahí? Y no sabemos si funcionó, y ahora vienen otros programas. Bueno, hablando de los programas, esta es otra cosa que yo mencioné ayer en el Pleno, que es muy importante empezar a hacer: la evaluación de las políticas y los programas. Hay una dispersión de esfuerzos por evaluar programas. Coneval lo hace, pero Coneval muchas veces no llega a la dimensión clave que tiene que ver, que sería el aprendizaje de los niños. ¿Sirvieron las tutorías para aumentar el aprendizaje, sí o no? No llega a eso, llega a cuestiones más administrativas. ¿Se cumplieron las reglas de operación para tal programa? Sí. Por lo tanto, aprobado. ¿No? Ese es un esfuerzo muy loable, lo tenemos, es independiente el Coneval también, ha hecho un trabajo excelente, pero está por ahí ese esfuerzo. Está por el otro lado todo lo que tiene que hacer la SEP, con una Dirección General de Evaluación de Políticas. Están fondos del CONACYT para evaluar programas dentro, ¿no?, usted sabe bien, dentro de las convocatorias para investigación. Hay una que es evaluar programas. Bueno, está esa. Y estamos los investigadores que también hacemos evaluación de programas. Entonces y bueno, el INE, desde que se creó, tendría que haber hecho eso, pero no hemos avanzado lo suficiente. ¿Qué implica una evaluación de programas? Implica claramente, pues, aplicar metodologías cuasi experimentales para ver si ciertas intervenciones, si ciertas acciones están sirviéndoles a los jóvenes para elevar sus aprendizajes, para ampliar sus capacidades, para adquirir conocimiento significativo. Eso todavía no lo tenemos, ¿no? Y eso es generar una base de información muy importante para la toma de decisiones. Y finalmente yo quisiera terminar con un punto en relación a la pregunta del senador Morón, de para dónde la reforma. Yo creo que actualmente la reforma, o los debates públicos, que han sido muy ricos, se ha concentrado en la evaluación de los profesores, en su permanencia, etcétera. Pero yo creo que hemos dejado de lado un punto que es importante discutir, y que es lo que importa, creo, con una reforma, es tratar de asegurar, como lo dije ayer en Pleno, el derecho de todas las niñas, de todos los niños y los jóvenes, a tener condiciones dignas de estudio. ¿Se enfrenta eso con el derecho laboral? Se enfrenta. ¿Lo podemos reconciliar? Creo que sí. Pero creo que no hay que perder de vista de qué es lo importante, y para mí lo importante en una reforma educativa es asegurar ese derecho a la educación de calidad. Vamos a proceder ahora a dos preguntas. Una me toca directamente y la otra la senadora
Mary Romero. El INE, hasta este momento, ha hecho básicamente 4 cosas. Primero, generar y desarrollar información de indicadores y estadísticas educativas. Segundo, diseñar y desarrollar instrumentos de medición y evaluación. Tercero, promover investigación y evaluación educativa. Y finalmente, difundir y vincular esa información para el conocimiento. La relación del INE con las autoridades ha pasado por diferentes etapas. Una, al crearse como un desconcentrado de la Secretaría en el 2002. 2, a partir del año pasado, con una autonomía técnica que decreta el presidente Calderón, y ahora tiene un rango de autonomía constitucional. Son 2 preguntas. Una, ¿cómo visualizan la relación del INE con la Secretaría de Educación Pública Nacional, las secretarías locales y los poderes públicos y la sociedad? Y segundo, si tuviésemos una reunión dentro de 5 años en este espacio, ¿qué les gustaría que pudiéramos decir que hemos cambiado en la educación de este país? ¿Y cuál hubiese sido en ese caso la aportación del INE? Esa es la pregunta. Le voy a pedir ahora a la señora Romero que también nos haga su intervención. Muchas gracias. En primer lugar, les felicito sinceramente porque el hecho de que sean propuestos para ocupar un espacio en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación significa y reconoce también no solo la trayectoria académica que tienen, su capacidad, por supuesto, su desempeño y su interés que tienen por este tema que a todos nos apasiona, pero que sabemos y estamos convencidos que es fundamental para nuestro país. Yo digo que el Instituto tendrá una oportunidad histórica de coadyuvar en la transformación precisamente de la realidad de la educación del país y entonces, o en consecuencia, de la realidad de todo el país. Y entonces, yo quisiera señalar que precisamente en México tenemos diferentes realidades. Aquí en el DF las escuelas tienen una circunstancia, un contexto, seguramente es un poquito más accesible para los niños y los padres llegar a la escuela, más elementos de tecnología, mejor infraestructura. En el norte del país seguramente hay influencia de nuestro país vecino, hay un poquito de mejores condiciones de desarrollo versus en el sur del país, en donde hay una gran marginación, pobreza extrema. El mismo instituto nos ha dado algunos indicadores que señalan que hay escuelas que todavía no tienen baños, que no tienen luz, que no tienen agua potable. Vemos nada más lo que está pasando en estos momentos en los estados de Guerrero y de Oaxaca, los reclamos de los mismos maestros. Entonces, sabiendo que la función principal del Instituto Nacional de la Evaluación es evaluar, en función de todos los indicadores, de los estándares que queremos lograr, de la realidad, la infraestructura, de todos los elementos que debemos considerar respecto de la educación. Y también considerando que hay algunos países en donde se recomienda tener una educación diferenciada, inclusive dentro del aula, que considere el contexto, la circunstancia, la capacidad o el nivel de comprensión de cada uno de los alumnos. Mi pregunta es, concretamente, si ustedes consideran que se puede diseñar instrumentos de evaluación y a la vez instrumentar estos elementos de evaluación de manera objetiva, pero que sea diferenciada la evaluación. Sabemos y lo han platicado que tiene que ser una evaluación integral, claro, pero mi pregunta es, ¿podrá ser diferenciada para todo el país? O si la evaluación debe ser estandarizada, pero la interpretación sea la que deba ser diferenciada, considerando, todo el contexto del desarrollo de cada región, la pobreza, la cultura, comunidades indígenas, rurales, urbanas, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos lograr incorporar estos elementos en cuanto a la evaluación? Y en consecuencia, también ligada a la pregunta del senador Romero Hicks, en consecuencia, ¿cómo los resultados de esta evaluación, diferenciada o no, o la interpretación diferenciada o no,
cómo debemos hacerla o vincular estos resultados con sugerencias, recomendaciones o algo que garantice que la Secretaría de Educación Pública va a tomar en cuenta estas consideraciones para reformar sus planes de estudio, los contenidos curriculares, los programas de actualización continua, etcétera, todos los elementos. ¿Debemos normar este vínculo entre el instituto y la secretaría o cómo visualizan ustedes que deba plantearse de manera que se garantice que el resultado de la evaluación que hará el instituto sea considerado e implementado o más bien se tomen decisiones en consecuencia por la Secretaría de Educación? Muchas gracias. Gracias, senador Romero. Vamos a pedirles que respondan y vamos a cambiar el orden. Doctor Díaz Barriga. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, INE frente a la Secretaría de Educación Pública, frente a las secretarías estatales y poderes públicos. Yo creo que tiene que ser una relación de respeto, pero sí tiene que ser una relación donde el INE, en base a su autonomía, pueda solicitar a la Secretaría que haya sesiones compartidas, o sea, donde la Secretaría pudiera incluso, o la Federación pudiera incluso reunir a los secretarios estatales, se hacen para otras tareas, de suerte que ahí el INE pudiera presentar resultados de su trabajo, presentar las recomendaciones que hace para el trabajo, y lo mismo podría hacer después en cada entidad federativa, sobre todo en aquellos lugares donde se encuentre o mayor interés por el poder del ejecutivo local por temas educativos, o mayor necesidad de que parte del sistema educativo empiece a funcionar de otra manera. ¿Qué me gustaría que pudiera decir dentro de 5 años? Que hemos logrado que la escuela sea mejor ambiente de aprendizaje, que hemos logrado mejores maestros y que hemos logrado aprendizajes significativos en los alumnos. Creo que si pudiéramos contestar esas 3 cosas sería maravilloso. Con respecto a los comentarios, pregunta de la senadora Romero, yo diría 2 cosas. La investigación sobre test ha mostrado la necesidad de hacer pruebas paralelas. En los pequeños estudios que yo he hecho sobre el tema, tengo el caso de niños de Xochimilco, o sea, no es niños de Xochimilco, que la pregunta de la prueba decía cuál es el número antecedente y cuál es el número consecuente. Eso es lo que dice el programa. Lo que la maestra había trabajado por códigos con los niños es qué número va antes y qué número va después. Todos los niños de ese salón de clase no pudieron responder la pregunta. ¿Qué no sabían? No sabían el concepto matemático o no sabían el lenguaje social asociado al concepto matemático. Y yo creo que es necesario, sé que es un tareón enorme en un país tan diverso como el nuestro, pensar en pruebas paralelas, pero yo no veo otra alternativa. En el caso de las recomendaciones, yo creo que hasta ahorita hemos divorciado los elementos de la evaluación. ¿Qué quiero decir? Se aplica la prueba y se dan resultados de la prueba. Se da un informe de situación de infraestructura de las escuelas, por otro lado. Y por otro lado se da un informe de docentes. Si nosotros logramos que la escuela sea el eje del informe y que en torno a la escuela se haga la evaluación o se den los resultados del aprendizaje, comparando esos resultados con escuelas del mismo contexto, incluso con escuelas de la misma entidad federativa o de otras entidades federativas, pero que la escuela sea el eje desde el cual se trabaje. Luego, la misma evaluación de los docentes, o sea, que el trabajo de los docentes, o sea, que el informe sobre cómo están desempeñándose los docentes sea en torno a la escuela. Y finalmente, a las condiciones del ambiente, sobre todo, me importa mucho del ambiente del aprendizaje. Si uno tiene contacto constante con estudiantes de todos los niveles del sistema educativo, más crítico en secundaria y bachillerato, el alumno permanentemente nos dice, ¿y eso para qué me sirve? No hemos logrado, y por eso hablaba hace rato de un marco de referencia, no hemos logrado
decirle al maestro, cuando trabajes un contenido, por más abstracto que sea, tu tarea es hacerlo significativo para el estudiante. Sería lo que diría. Gracias. Doctor Flores. Bien, qué bueno que tocó. Bueno, voy a empezar con las preguntas de la senadora Romero sobre la evaluación diferenciada. Yo creo que ha habido un debate por las presiones, por los movimientos actualmente, en donde se dice que bueno, la evaluación tiene que ser diferenciada, que tome en cuenta los contextos, que tiene que ser democrática. Yo creo que no hay que perder de vista una cosa. La evaluación estandarizada, bueno, es para todos, o sea, porque se lleva un currículum, porque tenemos que saber cómo están todos los estudiantes. Pero yo creo que aquí no hay que satanizar a la evaluación per se, es decir, la evaluación te va a dar el referente de que quizá los niños de condiciones más pobres salen mal, ¿no? Esto no es una cuestión que se tenga que cambiar, es decir, que se tengan que hacer pruebas diferenciadas. Se tiene que seguir haciendo eso, pero se tiene que pensar, como dijo Felipe Tirado ayer, en tratar de ver cuáles son esas diferencias para poder comparar diferentes poblaciones, pero no equipararlas. Lo que tendría que hacer el INE es, haciendo estas pruebas, mostrar que los niños de poblaciones más diferenciadas tienen menos condiciones y menos oportunidades de lograr lo que el currículum nacional establece. Por lo tanto, todos los poderes, ejecutivo, federal, especialistas, sociedad civil, tienen que presionar para que les ofrezcan a esas poblaciones las condiciones dignas de estudio, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una confusión porque a veces se sobreestima lo que es la evaluación y pues la evaluación es solamente un referente, nos da una imagen de lo que está pasando y nos permite hacer comparaciones. Entonces, creo que esto es muy importante aclararlo, ¿no? Segundo, volvía usted a tocar el punto de la relación. Yo creo, y esto contesta un poco también la pregunta del senador Romero Hicks, de cómo articular a la SEP con otras entidades. Mire, yo creo que una forma, hay muchas formas, pero una de las formas que yo he visualizado, estando dentro del INE y participando en algunos grupos de académicos con la SEP, es la elaboración de documentos programáticos entre la SEP y el INE. La elaboración del Programa Nacional de Educación, que tome información del INE, hay información muy rica sobre el INE, tira muchos mitos la información del INE, de si estamos tan malos o en qué áreas estamos tan mal, focaliza información. Esto fue una experiencia que tuve con el programa de mejoramiento para el logro escolar en secundaria. El INE proveyó la información para hacer un documento donde se derivaron diferentes acciones de política y programas como las tutorías, y empezó a dar resultados. Bueno, ese es un ejemplo de cómo se puede articular la acción del INE con los poderes públicos, con el poder, incluso con el poder legislativo en el momento de hacer iniciativas. La iniciativa de la educación, de la obligatoriedad de la educación media superior, estuvo basado en los datos del INE. El documento programático del Sindicato Nacional para Trabajadores de la Educación estuvo basado en datos del INE, ¿no? Entonces, creo que estas son formas, algunas formas, en donde es muy clara la importancia y la relevancia del INE, proveer esa información para que las autoridades tomen la decisión. Y eso es una responsabilidad de las autoridades educativas, no del INE. La información está ahí y tú la usas y bueno, cada quien que la use tiene una responsabilidad. ¿Cómo visualizo la relación CEP-Estado? Como le decía, yo creo que una buena forma es esta. Pero mire, una de las cosas que yo creo que hemos discutido poco en México es cómo dotamos a los esfuerzos de colaboración de un esquema institucional que no esté al vaivén de las personas. Si hay un secretario o secretaria sensible a lo que hace el INE, va a haber relación. Si no hay estas condiciones, no va a haber relación. Bueno, pues eso en México es un problema, porque siempre estamos a merced de las voluntades o de los esquemas personalistas de actuar públicamente. Eso creo que no puede seguir siendo. Hay que establecer una relación institucional para que no importa quién llegue y el INE pueda tener la fuerza
por su conocimiento y su rigor en la elaboración de planes, programas, etcétera, de la SEP y de todas las entidades. Había, por ejemplo, reuniones con la CONAEDU, donde estaban todos los secretarios de educación, en el tiempo en donde, cuando empezó el INE, en el tiempo de Felipe Martínez Rizo. Después, ya no había reuniones con la CONAEDU. ¿Por qué? No tendría eso que haber sido una relación institucional en donde los estados y todo, bueno, se pusieran de acuerdo en decir, tenemos que conocer los resultados de la evaluación educativa, tenemos que hacer esfuerzos, etcétera, tienen que estar los periodistas aquí presentes para que vean cómo es la discusión y generen presión social. Pues sí, bueno, pues por ahí creo que es un punto que hay que pensar y que a mí me gustaría muchísimo tratar en el INE, esa relación institucional, institucionalizar esas formas de colaboración, no normarlas no, sino institucionalizarlas. ¿Qué esperaría si nos encontrásemos aquí en 5 años? Bueno, en primer lugar yo lo que diría es que un deseo sería que a través de los resultados que se generan en el INE podamos identificar muchísimo mejor los problemas de la escuela secundaria mexicana, que sigue siendo el tipo o la modalidad de educación básica que alimenta el rezago. Eran 14 millones hace 10 años, ahorita son 16 millones y medio de jóvenes que no han terminado la secundaria. Primaria parece que se está consolidando, de acuerdo a los datos que se muestran en el INE, los indicadores. La secundaria es un problema grave y hay que atenderla. Y eso yo quisiera ver en 5 años, que el INE nos permitiera tener insumos para decir, aquí están las cosas, estos son los puntos, este es el piloteo, estos son los experimentos que hemos hecho dentro de secundarias, telesecundarias, etcétera, para poder tener muchísimo mejores elementos para intervenir en las escuelas y mejorar el aprendizaje. Y un segundo deseo, me gustaría que hubiese muchísimo más capacidades democráticas desplegadas desde las comunidades escolares. ¿Para qué? Para que pueda haber autonomía, ¿no?, de las escuelas, para que los directores puedan tomar decisiones, para que los padres de familia sepan interpretar los datos del INE y entonces demandarle a los maestros, demandarle al director un mejoramiento de la educación con base en un razonamiento público y no en una imposición o en una decisión vertical que muchas veces pues viene desde el centro. Eso es lo que a mí me gustaría que viéramos en 5 años, o que al menos que si ya tuviéramos algunos elementos con el trabajo del INE en ese sentido. Muchas gracias. Finalmente, para cerrar, doctor Bakov. Bueno, yo tengo mucho que decir en todo lo que me acaban de preguntar y voy a comenzar en cómo visualizo el INE con el resto de las instituciones gubernamentales. Déjenme decirles que yo participé en el INE de 2004 a 2008, prácticamente cuando empezó a trabajar el INE de manera sistemática y tuvo un lugar y un edificio propio y con un sistema, en este caso educativo, que le tenía toda la confianza al instituto. El secretario de Educación trabajó con el INE de la mano. El secretario de Educación y en términos generales las dependencias educativas del Estado le pedían al instituto información en muy poco tiempo y resultados en un tiempo que dio, a mi manera de ver, récord. Me tocó ver cómo de la nada, de no tener un instituto, de no tener experiencia, de evaluar a un país, de no tener los instrumentos necesarios para evaluar a los estudiantes, las escuelas y tener un sistema de indicadores, el INE aprendió a una velocidad realmente ejemplar. Me tocó afortunadamente ser miembro de esa gran comunidad de aprendizaje y lo que hizo básicamente fue consultar a los mejores especialistas, a los mejores países, a los mejores sistemas evaluativos del mundo y transferir esa tecnología y adaptarla a las condiciones que en este caso teníamos. Entonces el INE trabajó de la mano con todas las deficiencias que puedan alguien sostener o apuntar, pero yo les puedo decir que yo nunca había estado en una institución con esa eficiencia, eficacia y relevancia en sus acciones. El INE aprendió muy rápido, pero porque tuvimos todo el apoyo institucional, todo el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, todo el apoyo de la Presidencia, y logró de repente
de no tener resultados que se hubieran publicado en México. Por ejemplo, TIMSS 1995, a mí me tocó analizarlo. Nosotros como país entramos en ese estudio y se retiró México porque le tuvo miedo a los resultados, que son los mismos que ahorita se están presentando. Entonces, el INE hizo un gran esfuerzo, pero en colaboración con la SEP y con las demás instituciones. Por el otro lado, hubo un periodo en el cual, por desgracia, y no me voy a meter a juzgarlo, hubo un desencuentro. La SEP y el INE se desencontraron y entonces lo que pasó es que hubo un retiro de todo el apoyo gubernamental y de hecho un pleito por ver quién ocupaba los espacios de los medios de comunicación. Y al INE se le borró del mapa. Se le borró constantemente y lo único que apareció fue la prueba enlace y nada más enlace. Y es curioso, actualmente, si ustedes oyen a un secretario de Educación casi de cualquier estado de la República, va a hablar de la prueba enlace y de los resultados PISA y no conocen al INE. Entonces al INE se le borró. Entonces, digo, la lección es clarísima. El INE no puede ser una institución aislada. La evaluación es una parte solamente del componente sistémico. Y les doy un ejemplo que a mí me gusta dar, porque si ahorita se está evaluando digamos, de los docentes, de la evaluación de docentes, que hay que mejorar la calidad de la educación, yo diría, el INE, aunque evalúe muy bien a los docentes, si el Estado no articula sus resultados, va a servir para lo mismo que ha servido el INE en los últimos años. Y no minimizo al INE, conozco muy bien por dentro del INE y admiro realmente su esfuerzo, pero no sirven. Ahí están los resultados, los informes, son muchísimos informes. Me tocó publicar 234 informes en 4 años. Échenle, nada más, divídanlo para que vean la cantidad de información, pero el Estado no lo utilizaba. Entonces, un INE cuyos resultados no son utilizados, imagínense que es como un análisis clínico que el doctor nunca lo ve y lo recetan a uno sin ver esos resultados. Entonces, requiere de una articulación, y les pongo el ejemplo. El sistema de promoción, de ingreso, promoción y permanencia, por decirlo así, de los docentes, por un lado. El sistema de actualización y formación de profesores o formación profesional o desarrollo profesional, por otro lado. Y el sistema de evaluación de los docentes, por otro lado, y no se articulan, pues no creo que en 5 años tengamos más que estemos hablando de una desarticulación. Entonces, yo les puedo decir que es, digamos, una condición necesaria para que un instituto de esa naturaleza pueda avanzar. Esa es por una parte. Por el otro, ¿qué diría yo? Me voy a brincar antes de la segunda pregunta del senador Romero Hicks y voy a la de la senadora Romero. Hay distintas realidades. ¿Tendremos que tener distintos instrumentos? Yo diría, en términos generales, sí, y en términos particulares, no. Doy un ejemplo. Nos decían en el INE, estaban muy molestos la educación indígena porque les evaluábamos con la misma prueba escala. Y decían, miren, ustedes están evaluando todos los contenidos curriculares más importantes del currículum. ¿Saben cuántos de esos contenidos curriculares somos capaces de enseñar en la escuela indígena? 50%. Y por lo tanto es injusto que ustedes nos evalúen con una misma prueba cuando nosotros no somos capaces de enseñarles el otro 50%. Mi respuesta es, maestro, nosotros no queremos juzgar a los niños, ni a las escuelas, ni a los directores, ni a los maestros. Queremos simplemente dar un retrato nacional. El que ustedes tengan la explicación de por qué sus estudiantes no salen bien, pues es un elemento muy bueno para ustedes para exigir que haya un currículum diferenciado para la educación indígena. Pero es como, imagínense que yo voy con un metro grande para medir la estatura de los norteños y con un metro chiquito para medir la estatura de los sureños. Bueno, pues simplemente no son comparables. Y lo que es importante es poder comparar lo comparable. Ahora, ¿en qué se diferencia? ¿Qué podríamos diferenciar? En 2 partes. Lo que es particular para las escuelas indígenas o para las escuelas distintas al sistema general, vamos a decir, más global de nuestra ciudadanía o de nuestro país, y evaluar los aspectos muy particulares que son, en este caso, y que los hacen diferentes. Les voy a poner un ejemplo.
que creo que es muy importante. ¿Saben qué cantidad de profesores en las escuelas indígenas de Yucatán hablan el idioma yucateco o el maya? Menos del 50%. Entonces, hay profesores dando su enseñanza en escuelas indígenas en Yucatán y no hablan el maya. Entonces, bueno, son condiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un análisis y una interpretación correcta. Entonces, en donde nosotros debemos ser muy diferenciados es en la interpretación que hagamos de los resultados, considerando las condiciones distintas en las cuales se da la enseñanza. Y finalmente, Juan Carlos, y no quiero abusar del tiempo, en 5 años, yo no puedo pensar en 5 años tener un sistema, perdónenme, educativo mucho mejor que el que tenemos. Sí puedo pensar en tener un sistema evaluativo mejor que el que tenemos. Me encantaría, perdónenme, me encantaría que tuviéramos un sistema tan bueno como los de otros sistemas educativos. Eso sí yo puedo aspirar, que como Instituto Nacional de la Evaluación me compare con otros. Ahora, ponerle todos los huevos de la canasta a la evaluación como el mecanismo que va a revolucionar la educación en México, perdónenme, yo se los diría, no lo creo. O sea, nuevamente, una enfermedad no la cura el laboratorio, la cura las reformas, la cura los tratamientos. El laboratorio solamente da información veraz y oportuna para que estos puedan ser logrados. Y por eso creo que no podría yo esperar, me gustaría esto, pero puedo esperar solamente, y 5 años son muy poquitos. Me tomó a mis 5 años iniciar, en 5 años me gustaría consolidar. Gracias. Muchas gracias, doctor Bakov. Con esto concluimos la presentación de ustedes. A nombre del Senado de la República les agradezco sin duda su gran valor cívico y académico. Nos va a servir para la toma de decisiones en las próximas semanas. Muchas gracias.